¿Cuánto tardas en sacar una primera tabla? Te diría que alrededor de 6 meses. 6 meses. Al final 6 meses para tener un prototipo validado. De repente tienes una masa enorme que siente un dolor gigante de cómo avanzo más rápido con esto, quién me ayuda, qué material uso. ¿Cómo hacéis para que esa rueda sea lo más eficiente posible? Eso es lo más complicado, te diría. Es un punto súper crítico para cualquier empresa de producto y para la nuestra en concreto, empresa pequeña con producto grande, producto técnico, porque no estamos hablando de camisetas. Pues nada, Víctor, mil gracias por venirte hoy. Hoy tenemos a Víctor, que es fundador de Flysurf. Hoy vamos a tener un formato un poco distinto, ya que Flysurf no es una app de surf, es una empresa que hace tablas de surf. Entonces hoy, en vez de hablar de producto digital, pues vamos a hablar de producto físico, que aunque parezca que los product managers nos hemos inventado la gestión de producto en los últimos 5 años, esto se lleva haciendo mucho tiempo, ¿no? Pues nada, Víctor, si quieres presentarte y luego contarnos qué es Flysurf. Bueno, pues como has dicho, soy el fundador de Flysurf. Es una marca o una empresa dedicada sobre todo al aprendizaje de surf, y eso en los años iniciales que llevamos lo hemos enfocado sobre todo a tablas de surf que están encargadas o que nos ayudan a mejorar de una manera más rápida y más amigable en un deporte que tiene bastante complejidad, ¿no? Entonces el proceso de aprendizaje es largo y la tabla que usas o el material deportivo que uses te puede cambiar mucho la experiencia. Entonces el motivo un poco del nacimiento de la marca ha sido siempre intentar ayudar a que haya más gente que se quiera animar a aprender a surfear y que todo ese proceso le sea lo más divertido y entretenido posible, y nosotros ir de la mano con ellos para hacérselo fácil y estar ahí para lo que necesiten. Vale, voy a empezar quizá con una pregunta muy atrevida, pero la tabla de surf se inventó hace, no sé, 50, 60... Bueno, realmente el surf ya tiene varios siglos, sobre todo sí, las primeras documentaciones que hay, que son en Perú y en Hawái, que eran tablas como de mimbre, vale. Y poco a poco ha ido evolucionando a madera, posteriormente a fibra de vidrio, que sí, las primeras deben estar en torno a los años 60, 50, por ahí. Vale, entonces mi pregunta es, ¿qué hueco has encontrado en un sector con tantos años de tradición, ¿no? O sea, sí. Alguien pensaría que ya está todo inventado. Bueno, precisamente por lo que has comentado tú, por tradición, ¿no? Al final es una industria o quizás un deporte como con muchas vinculaciones emocionales, que también lo ha mantenido siempre muy tradicional en muchos aspectos. Las tablas hasta hace no tanto se hacían todas de manera completamente manual. También yo creo por un tema de purismo, de no querer intervenir demasiado en el deporte, no se han hecho tampoco demasiadas innovaciones. Y la realidad también es que ha sido un deporte siempre muy de nicho, ¿no? Entonces también no han entrado muchas empresas o agentes externos a intervenir el producto. Eso por un lado, ¿no? Y luego también la realidad es que es un deporte que en los últimos años ha tenido una irrupción tremenda a nivel de interés de lo que es la masa general, y esto también ha hecho que al tener una tal dificultad de aprenderlo se genera un embudo muy claro en el que toda la gente que entra tarda mucho en pasar el filtro de surfista principiante y hay muy poco surfista avanzado. ¿Qué pasa con esto? Pues que se ha generado un nicho ahí, ¿no? Y quizás es donde nosotros hemos entrado, es decir, de repente algo que antes no existía, que más o menos los que entraban pues acababan siendo surfistas avanzados y el que no era una minoría, de repente tienes una masa enorme que siente un dolor gigante de oye, ¿cómo avanzo más rápido con esto? ¿Quién me ayuda? ¿Qué material uso? Entonces nosotros, aquí hay en mi opinión, dos puntos a la hora de haber encontrado nuestro nicho, ¿no? Es uno, el ayudar a un nicho que antes no existía y que cuando ha existido al principio no se le estaba dando demasiada bola, quizá también por un tema aspiracional, es decir, al final el surf es mucho más bonito vender el que se hace una maniobra enorme y se coge una ola gigante que el que está aprendiendo. Entonces muchas marcas han tirado por enfocarse en eso. Entonces nosotros hemos vuelto a los inicios, a la gente que está empezando, y luego también la realidad es que, bueno, pues según han ido entrando en nuestro caso, pues un poco también con mi formación de ingeniero y tal, pues te pones a mirar opciones y cosas que se pueden hacer. También hemos innovado en lo que es el producto, en diseñarlo específicamente a lo que necesita una persona que está empezando. Vale, porque aquí para alguien que no hace surf, sí, o que ha alquilado un día una tabla porque se ha ido al norte y fuera, ¿cómo es esa evolución del surfista desde que alquilas un día o coges una clase por primera vez? Sí.
y eres capaz de hacer el truco, ¿no? ¿Dónde está el punto en el que la gente se cae del funnel que estabas dibujando? Para mí, o sea, normalmente, digamos, las fases son, vas a una primera clase, normalmente a una escuela, te pones de pie en la espuma. Yo creo que ahí ya hay mucha gente que el agua no es para ellos, es así, o sea, gente que, pero porque a lo mejor no son gente tan de agua o que no disfrutan estar en situaciones a veces un poco de estrés o incómodas. Si no estás muy cómodo en el agua o no te sientes cómodo en el agua, aquí ya vas a tener un primer filtro. Entonces esa gente a nosotros tampoco no es nuestro público porque es gente que va a una experiencia como el que va a otra cualquiera cuando se va de vacaciones, ¿no? Lo haces una vez y listo. Pero luego está ese público que dice, ostras, pues esto me gusta, o que es una persona que tiene como esa tendencia a mejorar, a querer cómo se pone retos, y entonces empieza a haber una pequeña mejora, va a algunas clases y dice, oye, esto me engancha, me gustaría mejorar, ¿no? Entonces ahí ya es donde entramos en esa fase en la que tú, para seguir avanzando, necesitas una de dos: o tener material o estar continuamente yendo a una escuela a alquilar, que también hay gente que lo hace, ¿no? Entonces ahí pasas de lo que es surfear, las típicas espumas que hemos visto todos, a empezar a intentar coger una ola, coger una pared de la ola, que es la parte que está sin romper, y ahí es donde nuestro producto empieza a tener sentido, ¿no? Que necesitas tablas anchas, con volumen, estables, ligeras, pero que no te cueste una barbaridad ni entrar al pico, que te resistan, bueno, una serie de características que no es la que tiene una tabla de persona avanzada. Hay mucha diferencia, ¿no? Quizás otros deportes, como pueda ser el esquí, se me ocurre, hay diferencias entre unos esquís de una persona que está empezando y una persona que sabe. Normalmente suele ser en la longitud, en algunos temas de anchura, pero no hay tanta diferencia como en el surf. Aquí lo que te estoy entendiendo un poco es, una persona principiante necesita tablas por lo general grandes y que floten mucho para ayudar todo el tema de el levantarte no eficiente, el levantarte con olas más pequeñas o más suaves, ¿no? Sí. Conforme que vas mejorando, puedes reducir esa ayuda, ¿no? Sí. Y a cambio ganas que... Más maniobrabilidad, más versatilidad en el agua y más ligereza. Si intentas dar ese salto demasiado rápido, te caes, básicamente. Yo lo que nosotros siempre decimos es que al final el surf como que tiene escalones y cada cambio de nivel se debe a que desbloqueas como una habilidad, casi como en un juego, ¿no? Entonces tú al principio estás en la fase de me tengo que poner de pie una espuma. Vale, pues para ponerte de pie una espuma necesitas una tabla súper grande, súper ancha, súper larga, con mucho volumen. Siguiente paso es, no, ahora necesito remar bien porque ya sé hacer esto y quiero entrar a donde están las olitas y necesito remar bien para empezar a coger paredes. Vale, pues reducimos un poco el tamaño de la tabla, pero mantenemos todavía mucho volumen, mucha estabilidad. Y así hay más pasos, ¿no? Entonces, para desbloquear cada uno de esos niveles hay una tabla ideal para hacerlo. ¿Tú puedes hacerlo sin eso? Sí, como se ha hecho en los 90, en los 80, tal, pero o vives cerca del mar o tu progreso va a tardar muchísimo más en llegar, ¿no? Entonces, al final, nosotros lo que intentamos es darte el material que necesitas para cada momento de tu surf, de manera que puedas ir desbloqueando esas fases mucho más rápido y además vayas disfrutando, porque la realidad es que es un deporte también muy frustrante y que mucha gente, cuando hablabas antes de cuando se caen del funnel, se caen por frustración porque dicen es que este deporte no es para mí y a lo mejor es simplemente no tienen la persona adecuada al lado para ir aconsejándoles o no tienen el producto necesario para ir dando ese salto en su nivel. Pensando un poco en los... Bueno, aquí igual me adelanto, ¿no? Pero pensando un poco en los orígenes, entiendo que te gusta el surf. Sí. Vale. Y entiendo que no te hiciste una tabla para ti. O sea, entiendo que surfeabas mejor que el primer producto que sacasteis, ¿no? Sí, pero bueno, yo he sido quizá una de esas personas que ha aprendido con el material inadecuado. Entonces, es viable, obviamente se ha hecho toda la vida, pero yo he sufrido lo que eso supone y he entendido también cuando ya tenía otro nivel y he visto a la gente, ya sean amigos míos o ya sea gente de mi entorno o gente random que me he encontrado por la vida, los dolores que eso implica, las frustraciones que eso te lleva y en cierto modo lo fácil que es solucionarlo, ¿no? Y es, oye, material adecuado y asesoramiento adecuado, punto. ¿Cómo definirías ese primer MVP que hiciste de tabla? O sea, ¿qué buscabas con tu primera tabla que sacasteis? Bueno, básicamente mezclar un poco la estabilidad y el volumen, que al final es lo que te permite, por un lado, ponerte de pie y te concede más errores, ¿no? Te permite cometer más errores, y por otro lado, que fuera ligera y relativamente maniobrable. Es decir, estábamos en un punto intermedio de decir,
sí, yo sé que no te quieres comprar una tabla de 3,5 metros porque no es práctico en tu día a día, y a lo mejor en una escuela sí, pero tú para tu día a día no, pero tampoco te va a valer esta otra que te ha dejado tu primo, ¿no? Entonces, ese punto intermedio de buscar ese equilibrio es un poco por donde se empezó. Qué bueno. ¿Cómo se empieza con este primer prototipo? O sea, ¿cómo diseñas una tabla? Yo me lo imagino y, Sí. no sé, dibujo así un poco, ¿no? Sí. Igual le doy un poco... No sabría, ¿es con CAD? Sí, o sea, a ver, ¿Muy artesanal o...? Claro, aquí hay 1000 opciones de hacerlo, desde una opción más artesanal hasta irte directamente a fábrica, seguir haciendo pruebas en base a modelos ya existentes, seguir probando, hasta cogerte un CAD en 3D, que es como trabajamos ahora, para tener todo bien medido, con los detalles de volumen, de cómo por dónde corta. Y luego también hay un tema que no es solo exclusivamente, que ahí es donde nosotros también tuvimos una gran diferencia, sobre todo al principio, no es un tema exclusivamente de la forma que le des o el diseño, sino de los materiales que uses. Vale. La densidad del EPS, ¿no? Que el EPS es el corcho pan de toda la vida que nos encontramos cuando te compras una tele o lo que sea, tiene diferentes densidades y ahí pues aumentas peso o reduces, aumentas flotabilidad o reduces, lo que le pongas encima o debajo te da pues una sensación u otra de la tabla. Entonces, inicialmente te diría que es un tema de, vale, yo quiero esto, prueba y error. Vamos a hacer estas pruebas, vamos a ver en las fábricas que vas encontrando también, porque claro, al final esto no es un desarrollo de cero como un producto digital, ¿no? Que tú dices, vale, cojo a un programador o yo mismo y le digo, vamos a hacer esto, no, lo quiero así o así. Aquí es primero, oye, ¿quién me va a poder hacer esto? ¿Qué tecnologías existen ahora para empezar sin tampoco volverte loco? Y con lo que hay, oye, pues yo creo que quitando de aquí, poniendo aquí, cambiando esto, pues se van un poco tocando hasta que encuentras con algo que dices, vale, con esto se puede trabajar. Vale, o sea, si yo ahora mismo quiero sacar una app para ayudar a la gente a surfear mejor, sí, que tenga, yo qué sé, 4 consejos y sí, un minijuego, sí, me voy a Lovable, le pongo el prompt, me tiro una tarde ahí pegándome y tengo claro. algo. ¿Cuánto tardas en sacar una primera tabla? No la que vas a vender, la primera tabla en la que te puedes montar y decir, ostras, esto me sirve. Si empiezas desde el momento en el que te pones a buscar proveedores... Yo, ahora, sí, desde ahora, ¿en cuántas horas tengo una tabla? Sí, en horas tengo que sacar una calculadora, porque van a ser, te diría que alrededor de 6 meses... 6 meses. Sí, sí. Al final 6 meses para tener un prototipo validado, porque al final tú piensas... contacto con proveedores, primeros checks, ¿no? De, oye, que me enseñes lo que tienes, lo que no tienes, revisar materiales, etcétera, mandar primeros requisitos, que te manden pruebas, chequear, probarlas, volver a enviar cambios. Yo creo que en 6 meses, que sinceramente tampoco es una locura, pero efectivamente comparado con un producto digital, tal y como está ahora el producto digital de avanzado a nivel de desarrollo, hay diferencias grandes y también costes, claro, porque todas esas prototipos los pagas. ¿Qué te vale la primera tabla? Todo el coste, o sea, volvemos a lo mismo, dentro de 6 meses, esa primera tabla surfeable. Pues igual está. Bueno, lote 1, ¿eh? Sí, te diría que, no sé, 1.000 euros, no sé, por ahí. 1.000 euros, sí. Una tabla. Al final, teniendo en cuenta que eso, que van y vienen cosas, que te tienen que mandar porciones de material, que tienes que luego tener una primera versión en la que seguramente haya cosas que no te gusten, la tienes que volver a mandar a hacer. Sí. No, 1.000 euros, que por 1.000 euros te compras una buena tabla. O sea, no... Bueno, sí, desde luego. Sí. Pero bueno, digamos, sí, un testeo como se hace en muchos MVPs, también incluso en el producto digital, ¿no? Pues mandas a hacer una primera versión tú solo con un desarrollador y luego vas yendo y viniendo, corrigiendo cosas. Porque no sean todo problemas, ¿qué cosas buenas crees que te trae el hecho de que sea un producto físico? Que a lo mejor si fuese un producto digital no haríais tan bien o no le sacaríais tanto jugo. A nivel de meramente producto, de diseño, creo que hay un tema de que una vez tienes tu prototipo, quizá no tiene un mantenimiento tan grande como puedas tener que hacer con un producto digital, ¿no? Pues de servidores, de bugs que van ocurriendo, cosas que se estropean, cosas que se caen. Tú tienes aquí tu producto y una vez pasas esa fase de desarrollo, y luego también te digo, esta fase de desarrollo que para una primera tabla hemos puesto un precio de 1.000 euros más o menos, obviamente se va a ir reduciendo con futuros modelos que en nuestro caso hemos ido sacando.
Bueno, y 1.000 euros sin horas tuyas de ingeniería, sí, bueno, llamémoslo. claro, efectivamente, Ya. efectivamente, sí. De puramente lo que pagas a externos, en mi caso, si lo tienes que hacer tú, pues ahí seguramente te está yendo a los 3.000, 5.000, por ahí, sí. Pasamos a fabricar. ¿Tú fabricas en tu garaje, artesano? No, para nada. Nosotros fabricamos, es un poco volviendo a lo que te comentaba antes, de que hace no tanto sí que toda la producción de tablas era muy artesanal. Ahora la realidad es que sigue habiendo estos que se llaman shapers, que a mí me encanta que también exista porque le da también una parte más romántica al deporte, a la industria. También se hacen cosas más finas en algunos casos, pero ya mucha de la industria de surf está en fábricas, ¿no? Se hace producción en masa y concretamente las tablas en las que nosotros nos hemos especializado, que son tablas que se llaman tablas blandas, softboards o corchipanes en algunos sitios, estas tablas solo se pueden hacer en máquinas, ¿no? Entonces nosotros fabricamos en Asia y bueno, el proceso de fabricación es un poco como el de cualquier proceso industrial. Nos puede, o sea, para no industriales, pero sí. En 3-4 fases, como... Sí, bueno, pasas unos prototipos a nivel pues, diseño, ¿no? Forma de la tabla en un 3D, con shapes, requisitos de materiales, colores, la forma, pues algunos detalles, imprenta, lo que haya que poner encima, se pasan requisitos, se hace en el caso de que sea la primera vez, un primer prototipo ya final para revisar que todo está ok. Una vez está hecho, se pasa a la producción en masa, se produce todo, se revisa, se empacan y se mandan. Vuestras tablas son de EPS, has dicho antes, y de fibra también, ¿no? Ahora sí, ahora tenemos las dos versiones. Inicialmente empezamos con lo que es el EPS, que es lo de dentro, y luego HDPE, que es un plástico de alta densidad que va sellado con calor por encima y por debajo de las tablas. Vale. Esos fueron nuestros primeros prototipos. Después sacamos uno que tenía intermedio, como te digo, fibra, que era algo más rígido que lo anterior, más durable, pero también pues, un poco más peligroso si te das un golpe, etc. Y ahora pues tenemos tablas como son las clásicas de fibra, que sería como el siguiente paso, ¿no? Y aquí el proceso que es, o sea, esto se inyecta en un molde... Sí, o sea, claro, el proceso inicial empieza con el EPS se genera en un molde, lo que se llaman blanks, ¿vale? Que normalmente se le ponen lo que se llaman stringers en el medio. Los stringers son palos de madera en general, aunque ahora los hay de otros materiales, pero originalmente siempre se han hecho de madera. En algunos son de una tabla, son uno por tabla, en nuestro caso son 2 o 3, ¿vale? 2 o 3 stringers de madera que se ponen dentro del molde y se le inyecta el líquido del EPS. Entonces, cuando eso se expande, ya se queda con el molde y ya se queda con los stringers insertados dentro. ¿El molde tiene vuestra forma o es uno genérico que luego...? Hay dos opciones, ¿no? Está la opción genérica, que normalmente en los primeros prototipos se usa tirar de una genérica, y luego lo normal es que tú, para abaratar y acelerar el proceso, ya partas de un molde tuyo, que a lo mejor hay que hacerle un pequeño trabajo manual al final, pero te ahorra muchísimo coste de manualidad en fábrica. Para que bueno, números así que tengo de la carrera, para que ya te merezca la pena un molde tuyo, claro, no lo pueden rentabilizar con impresiones para otros clientes. Evidentemente. O sea que te tienes que ir ya a miles de unidades. Sí. ¿Tenéis ahí un número...? Bueno, al final, o sea, para que te hagas una idea, un prototipo, o sea, un molde, en general esto está entre los 6.000 y 10.000 euros, ¿vale? Entonces, normalmente, para que te salgan los números, pues echas esas cuentas, tienes que estar hablando de a lo mejor estar produciendo al año pues unos 5.000 de ese modelo, más o menos. Son números altos. En algunos casos también se buscan a veces partners con la propia fábrica, porque también a él le interesa, por tema de tiempos, que hagamos que lo paguemos a medias, cosas así. Entonces también hay maneras de reducir eso para que todo el mundo salga ganando. Pero sí, un poco el proceso sería, empiezas con eso, una vez tienes lo que es el blank, tienes que buscar, como te digo, los sellos, ¿no? Porque al final nadie surfea con lo que es el corcho visto, entonces lo que se le pone encima y debajo, que hay dos opciones de hacerlo en general. Una es, como te digo, sellado por calor. En ese caso, pues se ponen las dos planchas, se meten en una especie de hornos, digamos, para que se vayan sellando con calor y ya está, y se acaba, ¿no? En otras situaciones lo que se hace es meter una resina entre medias y se envasa al vacío. Se envasa al vacío para que eso se pegue de verdad, se deja durante X tiempo como una especie de bolsa al vacío apretando
el EPS con el adhesivo y encima las capas que pones encima y debajo, y con eso se queda ya. Luego obviamente hay un trabajo final y temas de rematar, pero es un poco ese el proceso. Igualito a lo que hablamos todos los días de cómo gestionar el equipo de backend, cómo hacer QA. Vale, y luego hay una cosa que me ha parecido muy interesante, o sea, esto es todo el proceso de fabricación de la tabla, pero me pareció también súper interesante que vosotros, en vez de traer lotes de 50 tablas o de 100 tablas y hacer aquí cosas manuales, vosotros las mandáis desde China directamente ya en la bolsa, en la caja, todo perfecto. Inicialmente sí que hacíamos ese trabajo final aquí. Cuando digo hacíamos, hacía. O sea, ahora ya por suerte no soy solo yo, pero en ese momento sí. Y claro, yo me llegaba al almacén, me llegaban las tablas, las cajas, tenía que apretar un par de cosas, revisar, pegar, no sé qué, y ya las metía en las cajas. Claro, llega un punto en el que eso es una locura. O sea, es una locura. A mí me servía inicialmente, que también es un punto que creo que merece la pena cuando estás haciendo producto físico, me servía también como doble check. Porque yo al final, si me enviaba 50, 100, 150 tablas, yo me las revisaba todas. Claro, yo las revisaba, hacía los trabajos manuales que tenía que hacer, pero me servía para ver si había alguna cosa que no estuviera bien. En el momento en que tú ya empiezas a ver que las cosas están correctas y que ya tienes un trabajo de haber ido controlando la calidad, pues bueno, puedes empezar a externalizar algunos de los procesos y entonces nosotros ya todo se hace allí y la tabla llega tal cual se le va a enviar al cliente. Claro, aquí hay otro tema que es muy interesante, que es entre que fabricas y vendes, bueno, y le llega al cliente final, ¿qué tiempo puede pasar? Unos 3 meses. 3 meses. Sí, porque como tú dices, al final nosotros no podemos enviar una tabla suelta. Al final, pues tú haces producciones grandes y te las envías todas enteras en contenedores. Vale. Entonces no puedes trabajar un poco con preventa o con dropshipping, ¿no? Que oye, el tío lo coge, me la compra y yo se la envío, porque son productos tan grandes que no tiene ningún sentido. Entonces, sí, se tarda eso más o menos. ¿Cómo hacéis, claro, con este tiempo tan largo entre que, bueno, y esto es entre que se fabrica, pero entre que se diseña, se vende y el cliente te devuelve información sobre cómo de bueno es el producto? ¿Cómo hacéis para que esa rueda sea lo más eficiente posible? Eso es lo más complicado, te diría. La verdad. Ya está. No, es un punto súper crítico para cualquier empresa de producto y para la nuestra en concreto, empresa pequeña con producto grande, producto técnico, porque no estamos hablando de camisetas, es lo más complejo. O sea, al final, todo ese tiempo estamos hablando probablemente igual de unos 6-7 meses desde que yo empiezo a diseñar una nueva tabla. Muchas veces incluso, pues eso, voy a fábrica, reviso, pruebo. Ya normalmente tenemos, respecto al feedback de clientes, normalmente lo que estamos haciendo últimamente es hacer productos que se nos han pedido. Es decir, que vemos que nosotros tenemos dentro de lo que es la web, que trabajamos con Shopify, tú puedes ver en el buscador cosas que la gente ha buscado y que no han dado resultado. Vale, pues tiras por ahí. De repente te vas a hacer un análisis de Google, de palabras clave, cosas que se buscan, que nosotros no estamos ofreciendo, tendencias en el mercado. O sea, ya tienes un poco una idea de qué productos te van a funcionar y qué productos no. Obviamente hay veces que pifias, pero en general un poco el proceso es ese. A partir de ahí yo empiezo con los diseños, hacemos unas pruebas. Normalmente aprovechamos pedidos grandes para traer cantidades pequeñas de lo nuevo, a no ser que tengamos clarísimo que es nuestro producto estrella de ese año. Y entonces, bueno, como te digo, el proceso de fabricación unos 40 días, el proceso de envío otros 40-50 días, que encima últimamente se está alargando por todas las situaciones geopolíticas que suele haber, que siempre acaban cayendo en los fletes de alguna u otra manera. Y luego nosotros recibimos, ya empezamos a enviar a clientes y claro, pues tienes un margen de a lo mejor otro mes hasta que tengas una masa crítica que te pueda decir el producto me ha gustado o no. Pero normalmente nosotros ya hemos hecho pruebas suficientes como para saber que el producto no va a fallar. Lo que nos puede pasar es que luego tengamos menos demanda de la que pensábamos, pero que el producto es bueno, es un riesgo hacer una producción en masa sin haberlo testeado tú primero, sin haberte hecho tus checks de cualquier forma. Claro, es que aquí hay otro tema que también estoy pensando. Claro, yo tengo un producto en Clevergy que es el producto, ¿no? Claro. Y conforme que lo mejoro,
todos Sí. mis clientes, los antiguos y los nuevos, Sí, todos se aprovechan. Claro, tú tienes un control de versiones ahí que es Sí. horrible, ¿no? Sí. ¿Cuántas referencias tienes ahora en activo? Pues ahora mismo de tablas tendremos unos 40 modelos, que tampoco es una locura, pero claro, piensa que efectivamente en una empresa todavía pequeña, que no estamos hablando de millones de ventas, de repente hay productos que son muy minoritarios. Sí, sí. Entonces, claro, tú tienes que ir probando, hay productos que también lo que te digo, muchas veces es haz más de lo que ya funciona, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que hay un estilo de tabla que funciona, se pueden hacer pequeñas variantes que sabemos que a nivel de demanda va a ser lo mismo, pero que, bueno, te da la oportunidad de a lo mejor ir a por una persona que en vez de querer la azul la quiere roja, Vale. o que en vez de querer la verde la quiere tal, o un cambio de medida pequeño porque sabemos que esa medida se está empezando a pedir. Hay algunas cosas que son más así y otras que sí que son desde cero, ¿no? Como nos ha pasado este año, por ejemplo, que nos hemos empezado a lanzar con las tablas de fibra, que para el que no sepa mucho de surf es como ya el paso al que todo surfista quiere llegar. Luego dentro de las de fibra hay tamaños, etcétera. Pero bueno, en esta fase de querer acompañar al surfista en todo su proceso de aprendizaje, nos dimos cuenta que teníamos que saltar de esta construcción a la siguiente también. Y esto sí que ha sido algo completamente a ciegas. Yo sé que hay demanda de ese tipo de tablas, yo sé qué es lo que necesita mi cliente, pero tengo que ver y tengo que validar si luego realmente... se va a ir a ti o a tu competencia, efectivamente. ¿no? Sí. Claro. O sea, nosotros nos ven como una marca de iniciación y no quieren ya dar ese siguiente paso con nosotros o convencerles también con ese producto de que también somos esa marca. Entonces ahí sí que te la juegas un poco más. El proceso es casi como el de que te he contado del principio, porque ahí sí que no teníamos una base en la que empezar a trabajar. ¿Cuál es vuestro producto estrella? Nosotros tenemos 2 tablas, que es con las que empezamos y que siguen siendo el buque insignia total. Una tabla de 7 pies y otra de 6,6, que son un poco las medidas en las que el surfista pues, está dando esos pasos de persona muy principiante allá a un nivel intermedio, y son lo que más vendemos. ¿Cuántas unidades al año? No sé si esto se puede decir. Sí. O sea, este año yo creo que estaremos pues de cada modelo unas 400, por ahí. Qué bueno. Sí, más o menos, sí. Qué guay. Y nos pasa a veces aún todavía que, volviendo un poco también a los tiempos, hay otro tema que también es la rotura de stock. ¿Os pasa mucho? Sí, más de lo que nos gustaría, porque Pues pide al final... más, ¿no? Sí, pide más, claro, efectivamente, sí. El tema es que tú haces tus análisis, ¿no? Que también comparándolo con producto digital, pues es un tema. Tú de repente empiezas a tener mucha demanda de tu producto, pagas más del servidor o de lo que tengas que hacer para que el producto de repente tenga una mayor alcance y listo. Nosotros, si de repente, no sé, nuestra tabla la escoge un profesional y de repente nuestra tabla se hace viral y la quiere todo el mundo, no vamos a poder servir en el cortísimo plazo. Hombre, mejor que haya rotura de stock que rotura de caja, ¿no? Total, sí. Y es un poco la filosofía que hemos seguido hasta ahora de, vale, sí, estamos creciendo, pero no vamos a volvernos locos porque una marca, o sea, una empresa de producto físico se puede morir de éxito por esto. Uh-huh. ¿Y habéis planteado las que están con stock roto sacar algo así como hacer un pedido y un descuento o algo así? Sí, es lo que estamos trabajando ahora, pero de nuevo, como los tiempos son largos, al final a veces es complejo, ¿no? Porque tú no te quieres... O sea, sí que nos pasa a veces, hay gente que, oye, por favor, resérvamela porque la necesito en cuanto tal y solo quiero esa tabla, vale, pero también hay muchos casos que tú... Me pillo la otra. Claro, te vas a esquiar, quieres unos esquís o unas botas para esa temporada y no las quieres cuando acabe la temporada, las quieres ahora, ¿no? Entonces estamos un poco optimizando esa parte. También según vas aumentando volumen es más fácil porque tienes más rotación en general de producto y por tanto puedes estar continuamente pidiendo nueva mercancía, entonces vas renovando con más asiduidad, ¿no? Al principio a lo mejor pedíamos un contenedor los primeros años un contenedor al año. Entonces ahí pues que hubieras hecho bien el cálculo y que a lo mejor a mitad de año había un modelo que no tenías, pero no tenías caja para pedir medio contenedor. Claro. Hasta que no vendas todo no vuelves a empezar, ¿no? Entonces... Sí, si ya tienes un contrato de que todos los meses te mandan un contenedor... Claro, ahí el tema está solucionado, en cierto modo, porque bueno, puede ser que se te agoten en los 10 primeros días, cuando ya también la demanda es grande, pero un cliente sí que te puede esperar 15 días, o a lo mejor uno no, pero en términos generales sí que te van a poder esperar más y también es mucho más fácil pues
adivinar tu demanda en menos de un mes que adivinar tu demanda de aquí a 4 meses, que pueden pasar 1000 cosas. Claro, es que en software es completamente distinto. A mí me llega un cliente más y por lo general el coste marginal de servirle es un 10%, claro. un 5%, 90% de margen para la caja que ya está, ¿no? Claro. Aquí, ¿cómo gestionáis vosotros los pagos con proveedores? Nosotros a proveedores les pagamos, o sea, realmente a lo que es el proveedor le pagamos el 30% cuando hacemos reserva, 70% cuando está todo listo, ¿vale? ¿Listo aquí en España o listo allí para salir? Listo allí para salir. Claro, al de a la fábrica. Claro. ¿Qué pasa? Que obviamente llega un punto, por suerte, en el que nosotros también como empresa tienes una capacidad de hablar con bancos para hacer financiaciones del producto. Claro, entonces al final, lo bueno también de ser producto es que hay algo que se puede vender físico que en nuestro caso encima no se deteriora. Entonces también para asegurar esa mercancía y financiarla es mucho más sencillo, porque la realidad es que en el caso de que esa mercancía yo no la consiga vender en el tiempo que pensaba, si necesitara, imagínate que pasa todo fatal, la empresa se va al garete, lo que sea, yo puedo saldar esto y yo voy a cubrir lo que necesite con el banco. Entonces el banco eso lo sabe. Entonces al final nosotros nos dan plazos de pago que la fábrica recibe cuando tiene que recibir el dinero, pero nosotros podemos, por suerte, tardar más en pagarlo. De esta manera tú empiezas a cobrar antes de tener que pagar, que es un poco la base de todo en la empresa, ¿no? Al final el poder pagar después de cobrar. Vale, entonces es que estoy pensando montar una empresa de lo mismo, entonces ya sé que tengo que estar 6 meses diseñando el producto, luego otros 3 meses hasta que me llegue el lote gordo, haber acertado con los números. Correcto. Y ahí me pongo a vender. Porque... Y ahí tienes también una caja importante para traerte una primera financiada por ti mismo. Claro. Que encima, claro, hay pocos VCs que les mole financiar esto, porque no es el producto, ¿no? Correcto. No, entonces... ¿Cómo es esa parte de venta? Aquí yo sí que entiendo que en los últimos años el canal digital, aunque sea un producto físico, lo ha reventado. Os mencioné antes Shopify. Sí. ¿Cómo hacéis toda esta parte de venta? ¿No tenéis tienda, entiendo? No. ¿Cómo os movéis? Nosotros tenemos dos canales de venta principales, el de B2B y el de B2C. El de B2B está pensado para tiendas y también para escuelas de surf, que al final son como las fábricas de nuestros nuevos clientes, ¿no? Vale. Entonces, esa parte se gestiona como cualquier empresa tradicional, incluso como vosotros seguramente, pues a través de agentes comerciales o lo que sea, se va vendiendo. Lo bueno de esa parte es que a nosotros nos hace dos labores. Por un lado, labor de enseñar el producto donde tiene que estar, que es en el mar y en las playas. Nos hace de prescripción también, porque al final, si una escuela te está diciendo que usa esas tablas es porque sabe que es un material de calidad y en cierto modo te está certificando que es bueno. Y por otro lado nos da mucha recurrencia, porque las escuelas de surf suelen necesitar material casi todos los años, ¿no? Entonces, eso es el B2B con los canales que todos conocemos o que en general se suelen trabajar, y después la parte B2C. Una pregunta del B2B. ¿Tenéis que sacar producto para las tiendas? Sí, más que para las tiendas, para las escuelas. ¿Para las escuelas? Sí. ¿Más resistente, que dure más? Sí, más grande, porque es que lo que te digo, las tablas de las escuelas muchas veces son literalmente barcos. O sea, son cosas muy grandes que en tu casa es que no las podrías... Bueno, las puedes meter, pero es que realmente es muy incómodo de transportar, etc. Entonces, sí. Y ahí sí que es un tema de branding. O sea, vosotros... ¿Os dan algo de feedback de cómo diseñar estas tablas muchísimo, de aprendizaje? Nos da muchísimo. O sea, como te digo, es un tema de branding y un tema también de negocio, ¿eh? O sea, ahí hay muchas escuelas en general en España y en Portugal y al final pues tener un ingreso recurrente o contar con que de vez en cuando van a ir renovando material es clave, pero sí, son productos que están específicamente hechos para ellos. También probablemente será un cliente que encaje muy bien con tiempos más largos de entrega y pactar lotes, sí, ¿no? O sea... efectivamente. Eso también a nivel de economía de escala es interesante porque ellos te pueden decir, oye, o incluso aunque no te lo digan, tú lo sabes que si hay una escuela que cada 2 años te compra X, pues tú en tu planificación de producción eso lo tienes bastante claro. Y luego también los envíos se hacen de una. Es un lote de, no sé, 15, 20 tablas, se envía de una y listo. ¿Podéis enviar un lote de 20 tablas directamente desde China? No, me refiero que una vez llegan aquí, tú envías, ¿no? También alguna vez lo hemos hecho, ¿eh? De pedidos grandes que hemos visto que no teníamos otra manera de gestionarlo porque, de nuevo, habíamos roto stock, lo que sea,
Pues vale, era un pedido suficientemente grande para hablar con fábrica, que nos lo hiciera y traerlo en un contenedor compartido con más cosas y se entregaba. También Qué lo bueno. hemos hecho, sí. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Y el B2C? Sí, y el B2C, pues bueno, creo que también aquí es un punto donde, más allá del producto físico, también ha sido una innovación nuestra marca, que es meterse en lo que en otras industrias está ya muy manido, ¿no? Pues la marca vertical nativa digital en el mundo del surf, que no estaba tanto. Entonces aquí pues nosotros hacemos pues eso, mucha comunicación en redes sociales, mucho pago de Google, de Meta, a nivel de anuncios, trabajamos muy bien la newsletter, las bases de datos y entonces pues llegamos a los clientes finales para que ellos directamente pues entran en la web, buscan la tabla que necesitan. Cuando no lo saben tenemos un asesoramiento gratuito para que ellos elijan, ayudarles a elegir la tabla que mejor les viene, la compran y en 3 días la tienen en casa. ¿La web es vuestra con Shopify? Sí, eso es todo nuestro. Un paso que dimos aquí que también, no sé si a vosotros en el producto digital pasa, no sé muy bien ahí cómo suele gestionar, supongo que depende de si vuestro producto es más para B2B o B2C. A nosotros lo que nos pasaba era que queríamos tener el control sobre el cliente final. Inicialmente nosotros empezamos más B2B, también porque a mí me servía mucho para validar el producto, ¿no? En los inicios, ver un poco qué te decían las tiendas, si cuando había competencia de otras marcas, cuál se vendía, precios, etcétera. Pero llega un punto en el que, claro, yo o sea, dependo de que la tienda venda. Dependo de que venda y cuánto venda y que quiera vender mi marca por el motivo que sea. Porque se lleva mejor con los de la otra marca, porque ha comprado de las dos y se quiere quitar el stock de todo. Entonces, eso a mí no nos interesa como empresa, ¿no? Entonces, al final, el B2C lo que te permite es llegar directamente al cliente, entender lo que necesita, que te dé feedback directamente, arreglar las cosas cuando no van bien y seguir quedando bien, y también un punto de que si más adelante van a necesitar algo, a quien van a recurrir es a ti. Entonces eso es para mí el fundamento un poco de lo que estamos creando ahora, el entender el cliente desde el centro, ponerle ahí y que nos vaya diciendo qué necesita, qué no, qué está bien y qué está mal, que de la otra manera teníamos una barrera que no nos permitía verlo. ¿Qué recurrencia tienen algunos clientes con vosotros? Nuestra recurrencia actual está en torno al 12%, más o menos. ¿El 12% se compra una segunda o una El 12% compra otra cosa. Ya. Nosotros también tenemos algunos accesorios, entonces el 12% compra otra cosa. Nosotros en los últimos meses hemos llegado incluso al 20%, lo cual es un poco también una de las obsesiones que tenemos ahora, que es ir aumentando esa recurrencia. Y por eso también esta línea de tablas que te he comentado que sacábamos antes también va en esa dirección. Es en plan, oye, te has comprado tu primera tabla, sé que te ha venido muy bien, quizás estás en el punto que necesitas cambiar, estamos aquí para lo que necesites y te vamos a seguir dando lo que necesitas porque lo sabemos. Vale, y aquí llego quizás a la parte que más dramática me parece del producto físico, que es la parte de postventa. O sea, al final... Si no es suficientemente dramático todo lo que hemos dicho de... Pensaba que me vas a decir otra, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ah, ostras, pues me interesa que me digas luego cuál es. Sí. No, a mí la postventa hay un tema que trabajando en digital me horripila, que es después de todo ese ciclo y el tipo de venta, que es una venta complicada. O sea, hay productos digitales que son 3 euros al mes, 5 euros al mes, Claro. 10 euros al mes. Una tabla Sur de 300, 400, 500, 1000 euros... Ostras, es una decisión seria, ¿no? Sí, meditada. No es un coche, pero no es una compra impulsiva, ¿no? Total. Si de repente me llega la tabla y tiene un fallo, Sí. todo el proceso de como empresa, cómo solucionas ese fallo sobre un producto que no puedes mandar una actualización, Sí. que no puedes resolver en remoto, ¿cómo Sí. gestionáis esto? Pues con... Bueno, Eso pido. sí, bueno, me refiero como hace como si te pasara a ti, compras cualquier cosa que te diga con una tara, pues se cambia. Se cambia. Se cambia. O sea, se cambia. 500 A ver, pavos... obviamente va a depender del fallo, de lo que haya pasado, de demás, pero en general se cambia. Claro, si tú tienes una tabla que no te ha llegado como debe, pues habrá que cambiarla y nosotros ya nos encargaremos de gestionar ese stock remanente dañado de la manera en la que podamos. Normalmente lo que trabajamos suele ser pues saldarlo con escuelas, que al final las escuelas pues prefieren a lo mejor algo un poco más barato, pero que les va a servir igual porque tenga un picotazo, una marca, un no sé qué, y al final lo importante es que el cliente se quede satisfecho. Pero sí, claro que nos ocurre y es también una de las cosas que intentamos mantener a mínimos porque se te come el margen también. Al final es... Y luego
respecto a la experiencia, eso es verdad que me preocupa menos en el sentido de que en general si tú das un buen soporte postventa, a todos nos puede pasar que hay errores en todas las cosas de la vida y en el producto digital lo hay y en el producto físico obviamente también. Si tú, cuando alguien te dice, oye, que me ha pasado esto, tú le respondes rápido y se lo gestionas rápido, en general el cliente a veces se queda incluso más contento de que dicen, joder, esta gente está aquí y realmente hace las cosas bien y cuando algo no va como debería, es capaz de darme una solución. El feedback que hemos recibido cuando hemos tenido problemas suele haber sido de momentos pico nuestros que no hemos tenido capacidad para responder todo lo rápido que deberíamos y ahí es cuando la gente en general se mosquea. Si tú gestionas rápido toda esta parte no suele haber ningún problema. Claro, porque luego encima el producto también se va deteriorando, ¿no? Sí. No es como en SaaS que cada vez mejora, claro. sino que cada vez empeora. Claro. ¿Cuál es un poco vuestra filosofía con esto? ¿Cómo lo A ver, enfocáis? nosotros intentamos en la fase de producción haber pensado en todo esto, tanto en ir reduciendo, como te digo, el porcentaje de producto defectuoso, porque al final eso es pérdida de pasta, y luego también la durabilidad del mismo. O sea, nosotros sabemos para lo que está y para lo que está hecho, entonces para eso, para la gente de B2B, hacemos unas tablas diferentes a las de B2C. El que se compra su tabla y se deja 300, 400 euros en la tabla, la mima, la quiere cuidar, casi que le da besos, ¿no? Entonces eso al final no tiene el mismo trato que la escuela, que es una herramienta de trabajo y la suben en una furgoneta. Entonces, en ese proceso nosotros pensamos mucho en maneras de que la tabla siempre se mantenga lo mejor posible y de hecho una cosa que es un poco tonta a lo mejor, pero por ejemplo todas nuestras tablas que hemos sacado en este último año, las tablas de surf en general hay que echarles cera para que te agarre el pie, ¿no? En las tablas blandas, que son las que nosotros más tenemos, la cera luego es muy complicada de quitar, ensucia muchísimo el producto, le da un aspecto bastante feo y es como que ahí sí que notas como mucho el deterioro, ¿no? Entonces nosotros las tablas que hemos hecho ahora no necesitan cera. Les hemos puesto un patrón en la parte de encima que te permite ya tener tracción. Con esa cosa tan tonta consigues que una tabla estés un año usándola y cuando la mires la veas igual de nueva. Entonces son pequeñas cosas que vas haciendo pensando en esto. Pero obviamente, si de repente alguien se da un golpe y tal, pues eso se va a deteriorar. Si la usas todos los días se va a deteriorar y bueno, es parte del... Claro, ahí has dicho una cosa que, volviendo a lo que decías al principio de una vez que tienes el producto, ya no hay que mantenerlo, ¿no? Es eso y todas las pequeñas innovaciones o detallitos que vas metiendo en el producto hace que si yo ahora mismo, por ejemplo, te intente copiar, claro, diga, no, pues más o menos así. Sí. Por ejemplo, el patrón es igual, yo no lo pillo, ¿no? Claro. O el nudito del invento que no sé qué, tampoco. Sí, efectivamente, los tapones del invento también es algo que a veces se rompen. Pues bueno, nosotros ya tenemos años de saber cómo hacer eso y de una manera que no se rompa. Hay pequeñas cosas que vas haciendo, pero sí, o sea, obviamente vas mejorando, claro. Y te genera una defensibilidad respecto a otros que a lo mejor en producto digital, ostras, si el flujo de checkout funciona muy bien, te lo plagio, sí. Se lo pido a Lovable y estoy, ¿no? Una cosa que sí que veo también diferente en el producto digital y el físico, o la sensación que tengo, no sé si a lo mejor desde fuera se ve diferente, es que muchas veces el producto digital uno lo ve como un commodity. Es decir, yo necesito algo que me solucione algo. Ya sea la aplicación de surf que has comentado antes o mi aplicación del teléfono para mirar, no sé, lo que sea. Entonces, si llega otro más grande, hace lo mismo, un poco mejor o más barato, es muy probable, o sea, entiendo que también debe haber un tema de que hay gente que le cuesta hacer esos cambios, esas migraciones, a veces tienen cierto... la gente tiene tendencia a no querer cambiar, pero relativamente todo cliente nuevo que va a llegar pues se va a ir a por lo más barato, ¿no? Yo creo que hay bastante infidelidad en el mundo digital, sí. Claro, tú vas a lo que te aporta más y te cuesta menos, ¿no? Y pienso también en Netflix, pienso en todas estas, pues al final tú vas un poco a lo que te compensa. En el producto físico creo que hay mucha más fidelidad en el sentido de mucho más enamoramiento de lo que te estás recibiendo. Entonces también aquí hay un punto de que ya no es solo que te vayan a copiar o no copiar, porque, a ver, siendo realistas, el producto nosotros lo cuidamos muchísimo. De hecho, ahora mismo, como te digo, tenemos construcciones que nadie tiene en el mercado, pero si yo soy realista y pienso a futuro, tengo que contar con que puede haber alguien que me lo vaya a hacer igual. Pero yo con lo que cuento que me va a diferenciar es que yo trato al cliente como no lo trata nadie más, yo cuido el contenido que les damos a los clientes,
les damos una cantidad de información y de valor aparte de esto y les creamos una experiencia con la que yo cuento que la gente vaya a querer repetir, o que si tú has empezado a surfear con una tabla mía y te pide no sé quién consejo, aunque haya otra más barata, tú le vas a recomendar la mía. En cambio, a lo mejor una de esta digital dices, oye, pues yo estoy con esta, pero he visto esta que cuesta la mitad, pues tira con esa que te va a valer. Entonces, hay ese punto también de que te permite tener algo físico, relacionarlo con una experiencia, relacionarlo con ya un vínculo real, que creo que nos diferencia bastante del producto digital. Completamente. Sí, o sea, yo creo que tienes que contar con que Decathlon va a sacar una tabla muy parecida a la tuya, Sí. pero tu cliente valorará más que tú seas especialista en esa parte del journey Sí. de aprender a surfear versus Decathlon, que es aquí vienen los principiantes que quieren empezar, ¿no? Claro. Aunque luego tengan material premium, pero... Sí, sí, y en el caso de Decathlon tiene tablas. Es verdad que a nivel de calidad hay mucha diferencia porque ellos están muy enfocados en precio. Yo personalmente no lo recomiendo mucho y de hecho tenemos muchos clientes Y que... profesionalmente tampoco, ¿no? No. Personal. No, ninguna de las dos. Pero sí que es verdad que tenemos muchos clientes que vienen de Decathlon, Yeah. que llegan con una talla y dicen, oye, es que esto no me ha servido, busco tal y tal. Pero como decías, al final hay un punto ahí de vínculo con lo que compras, con tus zapatillas, con tu camiseta y tal. Hay gente que le da más igual y gente que menos, pero hay mucha más vinculación real y mucha más fidelidad que con un producto digital. Y sobre todo en algo tan de nicho como lo que habéis encontrado vosotros. Sí. Sí. Y algo también que es muy experiencial. O sea, la tabla en sí no es experiencial. Puede ser, como te digo, pueden ser unas zapatillas. Es decir, es un producto físico que tú lo dejas ahí, ya está. Pero al final las zapatillas te sirven para andar, pero esto te sirve para vivir una experiencia que realmente a mucha gente, y no quiero tirar de clichés, pero le cambia la vida. O sea, el surf hay mucha gente que le cambia la vida, la empieza a ver de una manera diferente, se empiezan a sentir más vinculados con el mar, con su cuerpo, a tener una vida más saludable, a viajar solo por y para surfear. Es decir, te cambia mucho el mindset y es simplemente por este trozo de cosa que te han dado que realmente te abre un mundo de posibilidades. Entonces, claro, tú al final eso, ¿a qué lo vinculas? A la tabla, y la tabla, ¿a qué lo vinculas? A la marca que te ha ayudado a dar ese paso. No me he olvidado. ¿Cuál era la cosa que pensabas que te iba a decir que era dramático? Sí, para mí la mayor diferencia con el producto físico creo que son los márgenes. Ah, bueno, ya. Sí. Sí, sin duda. Es una diferencia tremenda, obviamente. Creo que los márgenes operativos cuando ya estás rodando, sí. A lo mejor eres capaz de ser rentable antes con 100%. Producto físico. 100%. Porque... Pero tú eres capaz, llegado a un punto en el producto digital, casi que te desvinculas de lo que te vale ese producto, ¿no? Es verdad que seguramente tiene un coste también de persona o humano mayor, lo que tú quieras, servidores, tal, pero al final suele ser mucho menor. Y en cambio, en el producto físico es una losa que siempre te acompaña y que no vas a poder soltar. La vas a poder optimizar a tope. O sea, nosotros estamos muy lejos de optimizar porque hemos comentado roturas de caja, cantidades que tienes que pedir. Bueno, pues en función del volumen puedes negociar con fábrica, puedes negociar con empresa de transporte, pero siempre lo vas a tener ahí. Y en productos como, como el nuestro suele ser un porcentaje que no es menor y que hasta cierto punto no vas a poder reducir. O sea, en el mundo textil estamos hablando en general de que el coste de producto suele estar, no sé, en torno al 15%. O sea, es algo con lo que puedes vivir. Eso está bien, ¿no? Ah, vale, claro, vale. Sí, con lo que puedes vivir. O sea, tú no estás en esos claro, papeles. no, nosotros estamos hablando pues eso, del 40, del 50. Entonces, es, como te digo, sin optimizar y hay mucha capacidad de mejora, pero ya cuando tienes un tamaño muy diferente al de una marca de camisetas que a lo mejor, pues eso, desde un temprano momento puede tener un por 5, un por 6, un 20% que ya se nota, ¿no? Y ya el digital ni hablamos, ¿no? Que son otros números. Son otros números. Nosotros todavía no los estamos viviendo, pero dicen que son sí, otros números. Claro. Bueno, no los estáis viviendo en el sentido porque tú entiendo que metes dentro del margen de producto todo el recurso humano también, ¿o no? No. En la parte, nosotros como lo vemos tienes facturación, tienes el margen bruto y ahí sí que tenemos unos márgenes que están muy bonitos. Claro. En cuanto luego metes coste de lo que llamamos nosotros CAPEX, de crecer el producto, o sea, que no está relacionado, por así decirlo, con la venta directa. Sí.
Claro, ahí eso te lo inunda, ¿no? Por eso tienes que tirar de financiación de Venture Capitals o tal que vean un poco esa proyección a medio plazo donde puedes darle la vuelta a los márgenes. Claro. Pero sí, es verdad que es un tema. Eso para mí es lo más crítico. O sea, con producto digital. En eso estamos. ¿Ah, sí? A ver, contadnos. Sí. No es exclusivamente por la parte de márgenes, aunque obviamente es algo que siempre tienes en la cabeza, sobre todo cuando estás en la parte de negocio, pero sí que también un poco como visión de marca, ¿no? Al final, como te digo, nuestro compromiso siempre ha sido el ayudar a que la gente aprenda a surfear y hacérselo más accesible. No me robes la idea de la app para enseñar a hacer surf. Casi. Pero claro, en eso para mí la tabla que usas es fundamental, pero no es lo único. Entonces hay muchas más cosas que se deben y se pueden hacer. Entonces, en esa búsqueda de ver cómo también podemos ir ayudando a nuestros usuarios, a nuestros clientes, pues estamos en un momento en el que vamos a desarrollar una parte formativa. ¿Ah, sí? Sí, que va a estar mucho más relacionada con el mundo digital, con toda esa parte, y que creemos que combina muy bien en todos los aspectos con lo que estamos haciendo ahora. Pero bueno, ya te tendré que pedir consejo porque ahí sí que nosotros estamos todavía muy verdes. Qué bueno. No, pero yo creo que encima hila muy bien con lo que estabas diciendo, que te permite en un negocio donde la relación con el cliente es muy puntual, sí, más allá de que luego la tabla se la queda, ¿no? Sí. Te permite acompañarle durante mucho más tiempo. Sí. Sí, para nosotros tiene sentido en todo, es decir, desde el punto de visión de marca, desde el punto de negocio, de márgenes, de recurrencia, de sinergias, es decir, de oye, al que te compra la tabla seguramente le interese la parte formativa, el que ha empezado por lo formativo en algún momento va a necesitar la tabla, sí, desde incluso la creación de contenidos, los contenidos formativos nosotros los llevamos haciendo 2-3 años a nivel de redes, a nivel de newsletter, pero claro, ¿y si lo profesionalizamos? ¿Y si lo estandarizamos, lo estructuramos para que realmente no sea un tip a la semana, sino sea una serie de contenidos que te sirven realmente para que tú en tu casa, el día que tienes un hueco de un break de trabajo o acabar de terminar, pues puedas hacer ejercicios que te sirvan, puedas revisar algo que has fallado, puedas saber cómo entrar al agua y qué es lo que tienes que enfocarte para mejorar más rápido, toda esa parte, ¿no? Por ir cerrando, ¿qué consejo le darías a los product managers que nos oyen que hacen desarrollo de producto digital? Me gustaría saberlo yo también. No, para mí y esta parte nosotros ya la hemos pasado hace muy poco, es que tú puedes tener una idea, pero creo que antes de ponerte manos a la obra es clave validarla con el mercado. Entonces, si de alguna manera puedes intentar que te financien este primer MVP, gente que esté realmente interesada, me parece que estás haciendo dos cosas. Estás mejorando tu financiación y tu caja sin tener que tirar de bancos o de inversiones externas. Y segundo, estás validando al 100% un producto antes de meterte en harina. Incluso luego puedes usar a esta masa o a estas personas como validadores continuos en el proceso de creación. Y eso me parece súper interesante porque al final, y esto nos pasa a todos, producto físico digital o cualquier emprendedor, tú en la cabeza tienes una idea que te parece increíble, pero realmente hasta que no la llevas a mercado no sabes lo que pasa. Y también, en mi opinión, en esa primera prueba que se hace, debe ser pagada. Porque también creo que en general hay, por culturas, y esto supongo que será diferente en España que en otros lados, pero tengo la sensación de que hay mucha gente, o en general la sociedad está dispuesta a pagar por algunas cosas y por otras nunca está dispuesta a pagar, ¿no? Y yo he escuchado casos de emprendedores que han levantado millones con el objetivo de hacer una cosa que cuando lo ponían gratuito para hacer el MVP iba como un tiro, las métricas eran una locura, en cuanto lo ponían de pago es que no había quien levantara eso, ¿no? Entonces creo que es clave que en esta primera prueba que hagas sin producto, repito, simplemente de alguna manera haces un pequeño tráiler que ni siquiera es un MVP. Como los de Dropbox. Claro. Y con eso simplemente tú ya estás validando, primero, que a la gente le gusta lo que tú tienes pensado hacer. Segundo, que la gente está dispuesta a pagar por ello, aunque te equivoques en el precio. Quizá inicialmente tienes que tener también un storytelling alrededor, ¿no? De precios baratos, me estás ayudando a construir algo nuevo, os vamos a pedir feedback, voy a ser los primeros, pero creo que es importante
eso antes de ponerse a desarrollar nada, porque luego también cuando ya tienes algo construido, empezar a derivarlo siempre es más complicado, empezar a hacer un Frankenstein de lo que tenía, lo que no, que directamente, oye, vamos a ver qué quiere la gente, por qué está dispuesto a pagar y a partir de aquí construyo. O sea, es muy distinto, pero se parece mucho, ¿no? Quizá por eso se llama igual. Sí, al final no deja de ser producto, pero sí que, claro, yo creo que lo que es diferente es un poco la manera de desarrollarlo, pero al final siempre es feedback, revisión, check, tal. Vosotros creo que tenéis mucha más capacidad de sobre la marcha ir corrigiendo, que eso me parece algo que es una maravilla. O sea, yo lo pienso y digo, joder, si a mí de repente me llega un cliente y cuando me dice, oye, esto no está bien, yo le hago, espera, y en media hora ya lo tienes y tu tabla en vez de ser azul es blanca, ¿sabes? Pues sería increíble, ¿no? Pero nosotros le dejamos a los clientes que elijan el color que quieran para la aplicación. Claro. Y no cuesta. Claro, sí, por eso. En ese sentido creo que la optimización que tenéis eso es la leche. Sí. Qué bueno. Víctor, ha sido un auténtico placer. ¿Se te ocurre alguien que me pueda traer al podcast? ¿De producto físico o de producto...? Últimamente estoy muy abierto a ampliar miras. De producto digital, si consigues, puede ser muy interesante, que es... lo que pasa es que creo que ahora mismo el fundador está en Alemania, pero una empresa que se llama Combo, ¿vale? De WhatsApp para e-commerce con inteligencia artificial. Qué chulo. Hace poco además han levantado creo que una ronda de 3 millones, una cosa así. O sea, es una empresa que está creciendo y que tiene mucha proyección y nosotros de hecho la usamos. Guillem es el fundador y eso puede ser interesante. Y de producto físico, pues yo tengo también amigos en la parte de la nieve y también pues en tema de gafas de esquí y eso pues también puede ser interesante. Pues te pediré los contactos. Sí. Pues nada, muchas gracias y al resto nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.